Amigos de Plano Informativo, mi nombre es Jorge Torres. Hoy tengo el gusto de tener vía Zoom a Carlos Álvarez, el ex experto en gestión ambiental. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, a ti y a todo tu auditorio. Perfecto. Carlos, pues vamos a hablar de un tema importante que también se ha venido hablando justamente con esto relacionado de la contaminación ambiental y todo esto. Está el tema de la verificación vehicular. Coméntanos un poco este tema y la importancia también de que la verificación vehicular pues sea obligatoria. Así es. Mira, ustedes tienen un parque vehicular que, según las estadísticas de el propio gobierno, puede ser el 2% del parque total vehicular de México. México está entre 43 o 44 millones de vehículos que circulan, pero son más o menos 30 millones o 32 millones de automóviles. Entonces, es muy importante que esos 800 y tantos mil autos, vamos a decir 600,000 que circulan en la mancha urbana, o sea, me refiero a San Luis Potosí en toda su zona conurbada. Vamos a decir 600,000 autos diariamente. La quema de combustibles fósiles en los automóviles es una combustión, la que se realiza dentro de los motores, que no es completa, no puede ser completa. O sea, tú no puedes quemar el 100% del combustible. ¿Por qué? Porque las condiciones de altura y temperatura no lo permiten. Entonces, partiendo de esa base, ustedes, los autos en San Luis, y más en la Ciudad de México, porque estamos más altos todavía en la Ciudad de México, generan hidrocarburos crudos, o sea, gasolina cruda. Y la gasolina cruda, cuando sale al ambiente, pues es veneno, nos afecta al sistema nervioso central, a los riñones, cáncer. Pero esos hidrocarburos o aromáticos que le llamamos, se convierten en ozono a las 2 de la tarde. Con el calor y con la acción fotoquímica del sol se convierten en ozono. Y si tú respiras ozono, entran a tus pulmones, se inflaman tus pulmones, se irritan y se inflaman, generan una hormona a manera de defensa y esa hormona entra a la sangre y esa va a inhibir la insulina que tenemos nosotros de forma natural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que indirectamente un carro que no esté bien carburado y que emita mucho hidrocarburo crudo, ese hidrocarburo se convierte en ozono, ese ozono lo respiramos y ese ozono nos puede generar diabetes tipo 2. Imagínate, eso no lo sabemos o no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Entonces, es importante, no solamente hidrocarburo crudo, también hay otro que se llama, otra emisión tóxica que se llama monóxido de carbono, que es el CO. Ese es altamente tóxico. Una concentración de 1,200 miligramos por metro cúbico de monóxido de carbono nos puede matar si lo respiramos, nos puede causar la muerte si lo respiramos 30 minutos, ¿verdad? Entonces, entre el hidrocarburo crudo, el monóxido de carbono, y luego vienen los óxidos de nitrógeno. En toda combustión, quemes lo que tú quemes, sea combustible, sea leña, cualquier cosa que tú quemes, que tenga el proceso de la combustión, genera óxidos de nitrógeno, porque es el oxígeno que se combina con el nitrógeno del aire. No hay que olvidar que el aire ambiente tiene 20 fracción de oxígeno, que es el que nos da la vida, que necesitamos para vivir, y tiene 79 puntos y fracción de nitrógeno. Entonces hay mucho nitrógeno en el aire. Entonces, cuando viene la combustión, cuando algo se quema, ese oxígeno se junta con el nitrógeno y se forman los NO2 o NOx, que se llaman óxidos de nitrógeno. Bueno, pues esos también, si tú los ingresas a tus pulmones, también te dañan. Fíjate, les voy a dar un dato nada más para que sepan. En el 2012, y me faltan las partículas, PM2.5, que son las pequeñas, y PM10, que son un poquito más grandes. Pero las pequeñas también resultan de las emisiones de autos viejos. Nosotros, desafortunadamente, el promedio de vida del parque vehicular
pues no es de 5 años, ¿verdad? Ojalá que todos los autos que circularan tuvieran solamente 5 años de edad, pero no, aquí los parques vehiculares, dependiendo de la región, pueden andar en 15, 17 y hasta 20 años. En ciudades como León, Guanajuato, a lo mejor son 10 o 12 años, pero no bajamos de 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más viejo es un auto, más partículas en esa combustión de esas gasolinas, que además no son muy limpias las gasolinas. Entonces, sí traen un poco de azufre, también se genera dióxido de azufre. Pero vamos a regresar a los óxidos nitrosos. Entonces, monóxido de carbono, hidrocarburo crudo, óxidos de nitrógeno y las partículas PM2.5, pues entonces ya es un cóctel tóxico. Es un cóctel ya sumados todos esos contaminantes, entonces ya son unas emisiones muy graves y muy tóxicas para la salud. El dato que les voy a dar, más para que tengan idea, es en el 2012, esto salió hasta el 2015, es un reporte de la Unión Europea. Fíjense bien, 28 países que son de la Unión Europea tuvieron solamente en el 2012, en un año, 432,000 muertos por PM2.5. Fíjate nada más. En un año, 432,000 se llaman muertes prematuras. Así se llaman. De niños menores de 5 años y de adultos mayores, fundamentalmente. Pero también hubo 75,000 muertos en ese mismo año. En Europa, en los 28 países, 75,000 muertes prematuras por óxidos de nitrógeno y 17,000 muertos en el mismo año por ozono. O sea, que el ozono, los óxidos de nitrógeno y sobre todo las partículas nos matan, así, literalmente nos matan, nos envenenan y nos morimos prematuramente. También generan asma, también pueden generar leucemia, o sea, cáncer en la sangre. También pueden generar daños al sistema nervioso de los niños cuando están en la formación. Cuando nace un niño y hasta los 4 años es cuando se está madurando su cerebro. Entonces, si los niños pequeños respiran estos aires contaminados, con estos contaminantes que ya les platiqué, pues entonces pueden tener daños irreversibles en el sistema nervioso. Retraso mental, hiperactivismo, síndrome de déficit de atención y ahora ya sabemos que también generan depresión y agresividad. Fíjate nada más, todo eso. Entonces, diabetes tipo 2. También esas partículas, las PM2.5, acuérdate que ingresan a la sangre, se atraviesan los pulmones, ahora sí que se esconden, digo yo, se esconden con el oxígeno y atraviesan la pared pulmonar y van al torrente sanguíneo. Pero una vez que están en el torrente sanguíneo, estas partículas tóxicas, como carbono negro también, o el hollín, hay unas pequeñas de 2.5, van a todos los órganos y también van al sistema nervioso y pueden afectar nuestro control de la saciedad, del hambre. Entonces falla y entonces ya no registra el cerebro y el estómago y tú puedes estar come y no sientes que te llenas. Eso genera también obesidad. Y como esas partículas andan por todo el torrente sanguíneo, las venas y las arterias por las donde va la sangre, los tejidos que están adentro también se inflaman, así de simple, se inflaman. ¿Y qué pasa con la cavidad? Se reduce. Entonces la presión sube, se llama hipertensión arterial. Entonces, en suma, daños al sistema nervioso, leucemia, cáncer de pulmón también, insuficiencia renal me faltaba, disminuye el sistema inmunológico, diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión arterial. Imagínate, todo eso es lo que generan los autos que no están verificados y sobre todo los autos viejos. Pero pues ni modo que el gobierno nos regale autos eléctricos, mi querido Jorge, ¿verdad? Nunca nos van a regalar, el gobierno nos va a comprar un auto. A mí no me van a regalar un Tesla, ¿verdad? ¿No? El señor López Obrador ya sabes en lo que gasta el dinero, en otras cosas, ¿verdad? Pero en el tema de la verificación vehicular, les platico todo esto para que comprendamos que es una obligación verificar los autos, también los camiones.
pero sobre todo los autos que son más y que están circulando todos los días en las zonas metropolitanas de todo el país, como es el caso de San Luis. Por eso, además, no deben hacer trampa en el verificento. Yo sé que algunos verificentos, digo, no estoy diciendo que todos, pero también acuérdate que hay mexicanos tramposos que quieren evitar eso y quieren pagar y que la... No. Hay que verificar el carro. ¿Por qué? Porque nos conviene. Nos conviene proteger la salud de todos nosotros, de ti mismo, Jorge. Todos debemos verificar nuestros autos, porque si no lo hacemos, estas emisiones tóxicas de las que acabo de hablar, pues son mayor. En la medida en que tú no verifiques tu auto, pues vas a contaminar más y vas a tener más daños a la salud. Por eso es importante la verificación. Por eso debe ser obligatoria. Todos tenemos que verificar, ¿verdad? No podemos estar con que no. Que nos cuesta, claro que sí, pero nos cuesta más las enfermedades, faltas al trabajo y el daño moral. Cuando un niño se enferma de leucemia, Jorge, déjame decirte, en México mueren 3,000 niños menores de 15 años de leucemia cada año. Y tú sabes la desgracia que significa que un padre y una madre tenga un hijo que se va a morir de leucemia a los 10 años. Pues eso es una tragedia. Pues eso es un tema enorme que no podemos estar permitiendo. ¿Por qué? Pues por esta contaminación atmosférica. Por eso yo invito a todos, a ti y a todos los que me escuchan y que me ven, a que verifiquemos, porque es una forma de proteger nuestra salud, la de todos. Es una obligación de ley. Tenemos un reglamento de contaminación atmosférica nacional desde hace 20 años. Y los programas de verificación vehicular son estatales y deben ser obligatorios. Ojalá que el nuevo gobierno, ¿cuándo toma posesión el nuevo gobierno, Jorge, ahí en San Luis? Es el 27 de septiembre. El 27 de septiembre. Bueno, ya falta poco. Ya. Ya faltan 60 días, vamos a decir. Entonces, ojalá que el señor gobernador electo, el señor Gallardo, el joven Gallardo, así le digo yo, ojalá que ponga a alguien en la SEGAM, alguien comprometido que nos ayude precisamente para generar toda esta conciencia, toda esta educación ambiental, para que todos juntos colaboremos precisamente para reducir al máximo la contaminación ambiental a través de la verificación vehicular. Yo quisiera que todos tuviéramos carros eléctricos, ¿verdad? Sí. Pero pues eso todavía faltan unos años. Yo ya traigo un híbrido, ¿eh? Yo ya le brinqué a un híbrido, ya contamina un poquito menos, pero lo ideal es que pudiéramos tener carros eléctricos todos. Ese es mi comentario el día de hoy. Jorge, mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Perfecto, pues ahí está la información. Carlos Álvarez, te agradecemos mucho la atención y pues esperemos que esta situación, esta información pues llegue precisamente a las autoridades correspondientes y que se tenga un medio ambiente en armonía también con la movilidad. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, muy buenos días. Buenos días y nosotros continuamos con más en Plano Informativo.